Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Esperemos que esta no tenga ningún problema, habiendo resuelto un par de problemas técnicos que finalmente parece ser que los encontré. Vamos a ver si hoy no pasa nada y conseguimos dar la charla tranquilamente. Hoy vamos a ver la número 45. Esta charla va a ser un poco densa. Eliminémoslos como nación, que no haya más memoria del nombre de Israel. Vamos a empezar hablando de el hijo de la carne. Yitzhak creció y su hermano mayor comenzó a burlarse de él. La burla de Ismael fue algo grave porque Yitzhak era la simiente escogida por Elohim y Ismael era la falsificación lograda por la carne. La carne siempre aborrece a lo que es verdadero, ¿no es cierto? Como dice Shaul. Pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así es ahora también. Galutia 4:29. El crecimiento de Yitzhak suscitó esa persecución porque dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Galutia capítulo 5. Entonces Sara pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael, ¿no es cierto? Algo que seguramente Agar jamás pensó que podría suceder. Abraham se angustió porque él amaba a su primer hijo, pero el propio Yahweh le confirmó que Sara estaba tomando la decisión correcta. Pero Elohim le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu esclava. En cuanto a lo que te dice Sara, haz lo que te diga, porque es mediante Yitzhak que se perpetuará tu linaje. En cuanto al hijo de la esclava, haré de él una nación también, porque él es tu descendencia. Bereshit capítulo 21. Y él ciertamente iba a cumplir esa promesa, ¿no es cierto? Enviando un malaj para cuidar de Ismael. Elohim oyó la voz del muchacho y un mensajero de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué te preocupa, Agar? No temas, que Elohim ha atendido la voz del muchacho donde está. Ven, levanta al muchacho y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Acá vamos a tratar de comprender este asunto espinoso de Ismael, ¿no es cierto? Que fue el primogénico, fue circuncidado, recibió la promesa de bendición de ser convertido en una gran nación. Ciertamente todas esas cosas las recibió. A través de esta comprensión natural de las cosas, ¿no es cierto? Los ismaelitas y los árabes actualmente reclaman que Ismael es el cumplimiento de la promesa de Alá, ¿no es cierto? Por supuesto, Alá es una deformación de él, ¿sí? Elohim estaba con el muchacho y este creció, habitó en los desiertos y se hizo arquero. Bereshit 21. Yahweh cumplió con su promesa, se ocupó del bienestar, de la prosperidad de Ismael y su descendencia al punto de llevarlos a ser una gran nación, como sabemos. Esto no tiene nada que ver con la promesa realizada a Yitzhak, quien es el único hijo de la promesa, porque la salvación vendría a través de su linaje. Lo que recibió Ismael fue la bendición de convertirse en gran nación y ser numerosos y prósperos, que le correspondía a todos, ¿sí? Todos los hijos de Abraham recibieron esa bendición, toda la descendencia. Entonces no era solamente para Ismael. Entonces las enseñanzas de Abraham no deben haber quedado sin efecto sobre Ismael, ¿no es cierto? Eso lo vemos reflejado justamente en la religión islámica. Pero la influencia de sus esposas probablemente determinó la introducción de la idolatría en la familia. Comenzaron a mezclarse las cosas, ¿no es cierto? Y el hecho de haber sido apartado seguramente también lo llenó de resentimiento. Este sentimiento es una constante en todos los primogénitos rechazados. Lo hemos visto también en Caín y lo veremos en Esaú. Al ser rechazados ellos, en vez de aceptar su incapacidad, que los incapacita para ser los primogénitos elegidos, ¿no es cierto? Parecen erguirse y desafiar, como diciendo, de cualquier manera voy a ser yo, ¿no? Ismael se convirtió en arquero, fue un cazador, o sea, como lo sería también Esaú, ¿no es cierto? Con quien se emparentaría, porque Esaú tomó como esposa una hija de Ismael. Esas cosas las veremos en su momento a medida que van apareciendo en nuestro camino por las escrituras. El malaj del Adón le había dicho a Agar, cuando ella estaba embarazada de Ismael, que su descendencia sería muy grande.
el mensajero de Yahweh agregó: mira, tú estás embarazada y tendrás un hijo, lo llamarás Ismael. Elohim se fija, porque Yahweh se ha fijado en tu sufrimiento. Él será un hombre como asno salvaje, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Habitará al margen de todos sus parientes. Esto está en Bereshit capítulo 16. Por lo tanto, Ismael y su numerosa descendencia, él comenzó con 12 hijos de su mujer egipcia, serían caracterizados por vivir en bandos nómadas en el desierto como el asno salvaje, ser siempre agresivos contra los demás y en consecuencia ser agredidos también. Y cuando están firmados en un territorio, ¿no es cierto?, porque dice habitará, ¿no es cierto?, permanecerán en estado de hostilidad contra todos sus hermanos, los descendientes de Yitzhak, o sea, Israel. Esa es la constante y es lo que sucedió. Esaú pronto se distinguió de Jacob, ¿no es cierto?, convirtiéndose en un cazador. Jacob era más sosegado, habitaba en tiendas. Después de haber comprado su primogenitura a cambio de un plato de lentejas, Jacob engañó a su padre para recibir la bendición que acompañaba el derecho de primogenitura que había adquirido. Y Esaú lo odió a causa de esto. El odio de Esaú se unió al odio de Ismael, en este caso. Los países árabes se originaron con los ismaelitas, ¿sí?, que son los descendientes de Ismael, y con los edomitas, que son los descendientes de Esaú. Que también es apodado Edom, ¿no es cierto? En Bamidbar, en Números, leemos con qué odio 4 siglos más tarde los edomitas se negaron a dejar a los israelitas liberados por Moshe para pasar por su territorio, ¿no es cierto?, para llegar a la tierra prometida. Desde Kadesh, Moshe envió mensajeros al rey de Edom. Así dice tu hermano Israel: tú conoces todas las adversidades que nos han sobrevenido, que nuestros ancestros bajaron a Mitzrayim, que moramos en Mitzrayim por largo tiempo, y que los mitzritas nos trataron con dureza a nosotros y a nuestros ancestros. Nosotros clamamos a Yahweh y él escuchó nuestro ruego y envió a un mensajero que nos libertó de Mitzrayim. Ahora estamos en Kadesh, el pueblo en la frontera de tu territorio. Permítenos, pues, cruzar tu país. No pasaremos por sembrados ni por viñas, y no beberemos agua de tus pozos. Seguiremos el camino real, sin doblar ni a la derecha ni a la izquierda, hasta que hayamos cruzado tu territorio. Pero Edom le respondió: no pasarás por nosotros, de lo contrario iremos contra ti con la espada. Los israelitas le dijeron: nos mantendremos en el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado bebemos de tu agua, pagaremos por ello. Solo pedimos el paso a pie, es poca cosa. Pero ellos replicaron: pues no pasarán. Y Edom salió contra ellos con un gran grupo fuertemente armado. Así Edom no permitió que Israel cruzara su territorio, e Israel se apartó de ellos. Esto está en Bamidbar, capítulo 20. Incluso después de que los israelitas se habían instalado en la tierra prometida, los ismaelitas, edomitas y otros descendientes de estos dos hombres desencadenaron sobre ellos ataques y estragos, como leemos en el libro de Shoftim, Jueces, ¿no es cierto? Su odio perpetuo es relatado por los profetas. Por ejemplo, un ejemplo nada más: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir. El monte Seir es otro de los nombres de Edom. Cuando leemos Edom, Esaú, Seir, Bosra, son diferentes lugares que pertenecieron todos al reino edomita en general, ¿no es cierto? Entonces, pon tu rostro contra el monte Seir y profetiza contra él, por cuanto han guardado una enemistad perpetua y han entregado a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo del castigo final, ¿no es cierto? Dice Yahezkel en capítulo 35. O sea, la enemistad siempre fue perpetua, como dicen las escrituras. Vamos a hablar de los 12 hijos de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo de Abraham, el que le dio a Agar la mitzrita, la esclava de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael. Sus nombres están en orden de nacimiento: Nebaiot, el primogénito de Ismael; Kedar, Adbeel, Nibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish y Kedma. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus aldeas y sus campamentos: 12 caudillos con otros tantos clanes. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Entonces exhaló su último suspiro y se unió a su pueblo. Ellos habitaron desde Javilá por Shur, que queda cerca de Mizraim, hasta Ashur. Se estableció enfrente de todos sus parientes. Bereshit, capítulo 25.
Hola Maidali, hola Luis, hola Mario, hola Elía, hola Roxana. Bienvenidos, shalom a todos. Ismael probablemente mantuvo este registro que se incorporó más tarde al registro genealógico de Yitzhak, ¿sí? Los dos hermanos casi seguro que intercambiaron información en el momento del funeral de su padre, cuando se juntaron. Los nombres de los hijos de Ismael se enumeran en el orden de su nacimiento. Nebaiot, el primogénito de Ismael siempre. Hoy son los nabateos. Nebaiot fue el primero de los 12 hijos de Ismael, ¿no es cierto? Entonces ellos se unieron a Edom y terminaron siendo una rama de los edomitas. Fueron los nabateos que se asentaron y construyeron la ciudad de Bosra, ¿sí? Que desempeñarán un papel significativo según Yesaya en el capítulo 63 cuando Mashiach regrese. Así que Esaú fue a Ismael y tomó por esposa, además de las esposas que tenía, a Mahalat, la hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Bereshit 28. A continuación también nacieron los otros 11, ¿no? Algunos de los cuales son más mencionados que otros en las escrituras, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar un poquitito de los más importantes. Kedar. También aparece como Sedar en algunas traducciones. Los nombres son siempre un problema en las traducciones. Dice Tehilim 120, ay de mí que vivo en Mesec, que habito entre los clanes de Kedar. Ya he vivido demasiado con los que detestan la paz. Yo soy todo paz, pero cuando hablo ellos quieren guerra. Aludiendo a esa eterna enemistad, ¿no es cierto? Porque así me ha dicho Yahweh, dentro de un año, fijo como los años de un jornalero, se desvanecerá toda la multitud de Kedar. Los arcos que queden de los guerreros de Kedar serán pocos en número, porque Yahweh, el Elohim de Israel, ha hablado. Y Yesaya, capítulo 21. Que clamen fuerte el desierto y sus poblados, y las aldeas donde habita Kedar. Canten los habitantes de Sela, canten, griten desde la cumbre de los montes. Y ella ya 42. Hay varios pasukim más acá, yo les dejo para que vean cómo es que están mencionados y que son siempre mencionados, ¿no es cierto? Se repiten porque son importantes. Entonces, cuando vean la palabra Kedar, sepan que se trata de uno de los descendientes que son ismaelitas, ¿no es cierto? Representan al reino árabe en cierta forma. Poéticamente se puede utilizar estas palabras antiguas, ¿no es cierto?, para inclusive cosas más avanzadas, cuando ya el reino de Kedar ya no existía, ¿no es cierto? Por ejemplo, Kedar y Temar juntos, ¿no es cierto?, aparecen también en Yesaya 21, cuando dice profecía sobre Arab. Arab es Arabia, ¿no es cierto? En la maleza, en Arab, pasarán la noche, oh caravanas de danitas. Lleven agua al encuentro del sediento, ustedes que habitan en la tierra de Temán. Saluden con pan al fugitivo, porque han huido ante las espadas, ante la espada desenvainada, ante el arco entesado, ante la violencia de la guerra. Porque así me ha dicho Yahweh, dentro de un año, fijo como los años de un jornalero, se desvanecerá toda la multitud de Kedar. Y aquí viene la profecía que ya acabamos de leer, ¿no es cierto? Está la profecía contra Arabia. Y lo que se profetiza es que mejor que ayuden a los que huyen, ¿no es cierto? Porque ya han hecho exactamente lo contrario en numerosas ocasiones, lo cual es lo que ocasiona justamente este castigo. Las caravanas de Temán son mencionadas en el libro de Job, ¿no es cierto? Las caravanas de Temán los miran, las procesiones de Sheba cuentan con ellos. Dumá es mencionado también en Yeshaya, capítulo 21, que dice, me viene un llamado desde Seir. Seir ya hemos dicho, es Edom, ¿no es cierto? Guardia que hay de la noche, guardia que hay de la noche. El guardia responde, la mañana viene, se acaba la noche, si quieren preguntar, pregunten, vuelvan a venir. Esto está mencionando a los que estaban viviendo fuera de Israel, ¿no es cierto? Y se les dice que retornen. Y Yetus y Nafish hicieron guerra contra los agarenos, Yetur, Nafish y Nodab. Prevalecieron contra ellos los agarenos. Los agarenos son todos los descendientes de Agar. Y todos los que estaban con ellos fueron entregados en su mano, porque aquellos clamaron a Elohim en la batalla, y él respondió a su ruego porque confiaron en él. Esto está en 1 Crónicas capítulo 5. Así que cuando escuchen estas palabras, sepan que nos estamos refiriendo a árabes, genéricamente, ¿no es cierto?, de una manera bastante general. Después sabemos que se van a unir con los edomitas y ahí la mezcla va a ser un poco más intensa, por así decir. Pero básicamente se refieren a los árabes, los descendientes de Ismael.
Así que no solo estaban acá los 12 hijos y las 12 tribus de los descendientes de Isaac, ¿no es cierto?, en Bereshit, sino que también estuvieron los 12 hijos y las 12 tribus de los hijos de Ismael. Después de insertar la genealogía de Ismael en su propio relato, entonces Isaac ahí registra la muerte de Ismael, que vivió 137 años. Él murió 58 años antes que Isaac. La razón de poner la muerte de Ismael aquí es que Moshe, que es el que escribiría el Sefer siglos más tarde, ¿no es cierto?, quiere separar claramente la línea de la no semilla antes de tratar con la línea de la semilla de Isaac y de Jacob. Porque recordemos que el libro fue escrito 400 años más tarde, ya existían bastante problemas, ¿no es cierto? Hola Iti, buenas tardes, hola Alfonso. Ismael se negó a creer en la verdad de que Yitzhak era el hijo de la promesa. Y es precisamente esta falta de fe lo que lo separaría a él y a sus descendientes llenos de resentimiento de su padre y de la promesa. En su orgullo, él creía que él era el hijo de la promesa. Y esto es exactamente lo que los musulmanes creen hasta estos días. Sin embargo, sin fe es imposible agradar a Elohim, ¿no es cierto?, nos dice Ibrim. Cuando nos fijamos en el fruto de su vida y la oposición a la nación de Israel por sus descendientes, es difícil llegar a la conclusión de que él creía realmente en el Elohim de Abraham. En verdad, él, como antes Caín y sus descendientes, inventó su Dios a su propio gusto, ¿no es cierto?, diseñando una deidad que lo había escogido a él y no a su hermano menor, una deidad basada en el Roí, ¿no es cierto?, el poderoso que me ve, o sea, algo así como el Dios que me cuida, vendría siendo, me protege y me prospera, pero lo hace a mí, todo para mí, ¿no? Ellos citan siempre las escrituras para reivindicar que la promesa fue hecha a Ismael y retuercen la interpretación diciendo cosas como las que siguen, que las he sacado de un site. Yo les dejo todos los datos, tienen cómo llegar a la fuente misma. Son sites de ellos, ¿no es cierto? Citando Bereshit 16 mencionan el Pasuk 12, ¿no es cierto?, que ya hemos leído. Él será un hombre salvaje, su mano estará contra todo hombre y la mano de todo hombre contra él, y habitará en la presencia de todos sus hermanos. Y declaran entonces, estas buenas nuevas explican cómo la mano de su hijo estará por encima de todas las manos de la creación y que su fuente será la más alta, que su palabra será la más alta. No sé de dónde lo sacan, ¿no es cierto? Pero ellos interpretan así, o sea, en vez de la mano de todo hombre estará contra él, ellos dicen que su mano va a estar encima de la de todos los demás. Cada uno ve lo que quiere, ¿no es cierto? ¿Quién es descrito con este atributo sino es el profeta Muhammad bin Abdillah? Ahora les explico. O sea, en primer lugar, magnifican la expresión delante de sus hermanos, como si se tratara de una superioridad y no de una oposición, ¿sí? La expresión aquí traducida, que la traduce cada uno como quiere, ¿no es cierto?, es exactamente la misma que encontramos referente a Nimrod, ¿sí? Poderoso cazador delante de Yahweh, es en oposición a Yahweh. La palabra es panim, ¿sí?, que significa faz, rostro, y, o sea, es alguien que se coloca su rostro frente al rostro de sus hermanos, un desafiador, ¿sí?, un buscador de pleito. Básicamente sabemos lo que es. También citan, por ejemplo, pero Elohim le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Yitzhak. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo también. Entonces ellos declaran, estas buenas noticias son respecto a una persona de entre su descendencia, quien recibirá una gran nación. Este no es ningún otro que Muhammad bin Abdillah, quien es un auténtico descendiente de Ismael, ¿sí?, y recibió una gran nación. El que reflexione sobre estas buenas nuevas se convencerá de que el que se refiere aquí es el mensajero de Alá. La mano de Ismael nunca estuvo sobre la de Isaac, ¿no es cierto? O sea, acá lo vuelve lo pone al contrario de lo que acaba de decir un poco más arriba. La realidad del asunto es que él estuvo subyugado a Isaac. Ahí lo aceptan, ¿no es cierto? ¿Cómo podría no ser así, ya que la profecía y el reino estaban en las manos de los dos hijos de Isaac? Israel y Josué ponen acá, ¿no es cierto? Que debe ser José, supongo yo. La verdad que así estaba escrito en el... puede ser también Yahudá, ¿no es cierto? La palabra que usan es Isúa, puede ser Yahudá también, que sería lo más lógico, ¿no? Israel y Yahudá, porque Josué no tiene nada que ver acá. El mensajero de Alá fue más tarde enviado y la profecía fue ahora transmitida a la descendencia de Ismael.
Las naciones se acercaron a él y los reyes se sometieron a él. El califato debía permanecer en su descendencia y así se hará hasta el día del juicio. Todas las naciones fueron sometidas ahora. Les dejo la fuente para que verifiquen dónde salió. Entonces, ellos aquí concluyen que aunque la descendencia de Abraham pasaría por Yitzhak, la promesa de ser una gran nación sería para el linaje de Ismael, sin comprender que la promesa de nación es para ambos, ¿sí? Y como no pueden decir que Ismael estuvo por encima de Yitzhak, elaboraron la teología de que esta es una profecía que se cumple con el personaje arriba mencionado, ¿no es cierto? Un imán de la facción Shi'i. Un imán es la persona que dirige la oración colectiva en el Islam. El Islam se divide en dos facciones, los suníes y los chiíes, ¿sí? El Islam suní carece de clero, no tiene clero, y un imán en principio puede ser cualquier persona que conozca bien el ritual del rezo. Él puede ir y dirigir, ¿no es cierto? Pero para los chiíes el imán es su figura principal, ¿sí? Este que mencionamos, Muhammad bin Abdillah, es también conocido como Al-Mahdi, el oculto. Este es el Mahdi, el Mashiach que esperan los árabes. Una figura mesiánica que dicen que volverá junto con el Mashiach Yahshua, ¿sí? Ellos dicen que volverá junto con Yahshua. Restablecerá el gobierno justo del Islam y llenará la tierra de justicia y paz. Según la doctrina chií, desde el año 872, vive en estado de ocultación que proseguirá mientras lo determine la voluntad divina. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a establecer un par de puntos diferenciando ciertas cosas. Diferencias entre árabe, musulmán, islámico, islamista, ¿sí? Porque son cosas completamente diferentes y son términos que normalmente nosotros mezclamos todos los gatos en una bolsa y eso no se debe hacer nunca. No nos gusta que se haga con respecto a los judíos y todas las cosas, hebreos, judíos, israelitas, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a diferenciarlo y acá también. Entonces, árabe, una persona árabe es alguien nacido en un país de habla árabe, independientemente de su religión, de su afiliación política, del color de su piel y de si come o no cerdo. Los países árabes son 22. Y yo les dejo acá el mapa, salgo un poquito para que puedan ver el mapa, ¿no es cierto? Estos son los 22 países árabes de la actualidad, ¿sí? Entonces, árabe hace referencia a los habitantes de los países que hablan este idioma, del mismo modo que lo puede hacer para un español la palabra hispanohablante, ¿sí? Entonces Irán, Pakistán, Turquía, Turmequistán, otros países, ¿no es cierto?, que aparecen acá en el mapa, no son países árabes, perdón, que no aparecen acá en el mapa, no son países árabes y por lo tanto sus habitantes tampoco lo son, porque no hablan árabe, ¿sí? Acabo de citar Irán, por ejemplo, que no está acá, Pakistán. Sin embargo, sí van a contener personas que tienen la misma religión. A pesar de todo, tengo que avisar que esta es una explicación bastante simplista, ¿no es cierto? Dado que, por ejemplo, en estos países llamados árabes existen también otras lenguas y otras culturas. Por ejemplo, los bereberes y los kurdos habitan dentro de estos países y son residentes de los mismos, pero no hablan árabe. En realidad son son un microcosmos dentro de otro, ¿no es cierto? Son minorías, ¿no es cierto? Que están ahí, pues son minorías completamente separadas. Vamos a hablar de los musulmanes. Perdón. Aquí es donde empieza realmente el lío para nosotros los hispanohablantes. Musulmán es una persona que cree en la religión de Mahoma. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia, ¿no es cierto? O sea, creen en el Islam. Del mismo modo que un budista cree en el budismo y el cristiano cree en el cristianismo, por así decir y simplificando. Y digo cristianismo y no catolicismo, ¿sí? Porque al igual que el cristianismo, el Islam también tiene ramas, ¿sí? Unas más conocidas que otras y cada una con sus diferentes creencias y sus opiniones sobre el resto, ¿no es cierto? Esto quiere decir que los musulmanes pueden ser, por ejemplo, como ya mencionamos, suníes o chiíes, ¿no es cierto? Que no se dice ni sunitas ni chiitas. Eso está equivocado la forma de decirlo. Estas son las dos de las ramas principales de la religión musulmana, ¿no es cierto? O pueden ser de otras ramas menores de estas. Siguiendo con la comparación de cosas, para que nosotros
nosotros podamos entender esto, dentro del Islam tenemos estos que estoy mencionando, suníes, chiníes, otros, así como dentro del cristianismo tenemos católicos, protestantes y otros, ¿sí? Son como denominaciones, por así decir. Acá tenemos, les dejo un mapa con los países musulmanes un sistema de divisiones que es bastante interesante de ver, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos a los musulmanes en el mundo. Como se puede ver, no necesariamente los musulmanes son los árabes. Vean que no coincide exactamente. El término islámico. Islámico es algo perteneciente o relacionado con la religión islámica. O sea, la arquitectura islámica, ¿no es cierto?, la cultura islámica, etcétera. No se aplica a los creyentes del Islam, ¿sí? Ellos son musulmanes. No podemos decir a alguien, de una persona que es un islámico, ¿sí? Es incorrecto. Tenemos que decir que es un musulmán, ¿eh? Las personas no son islámicas. La cultura sí es islámica, pero no se aplica a las personas. Un islamista, ¿sí? Esta palabra hace referencia a quien está propugnando la aplicación de la ley islámica, que es religiosa, a la vida política, ¿sí? Ellos quieren una unificación entre Estado y religión, ¿no es cierto? Es decir, que un islamista es una persona que a partir del Islam crea una ideología política. No es un terrorista, sino alguien que pertenece a un movimiento político que no tiene por qué apelar a la violencia para imponer su ideología. Es una persona que cree que las dos cosas deben ir justas. O sea, lo que están buscando es un gobierno teológico, ¿sí? Es una teocracia, ¿sí? Un gobierno religioso, por así decir, unificado con el gobierno político. No necesariamente son terroristas. Cuando sí apelan a la violencia, son llamados yihadistas. Ahora sí tenemos a los terroristas. Actualmente se llama yihadista a aquel que usa la violencia para imponer la religión islámica, ¿no es cierto? Pero es un término yihadista, ¿no? Yihad, que es un término que en el mundo árabe tiene un significado diferente, ¿sí? La palabra yihad en árabe significa esfuerzo en términos generales. En el contexto religioso se entiende por el afán para mejorar como individuo o colectividad dentro del camino espiritual de la fe islámica. Estos individuos lo tomaron y ahora se convirtió en sinónimo de algo completamente diferente y opuesto y bastante negativo, ¿no es cierto? O sea, para el mundo árabe, la palabra original, el término original, no tiene un sentido violento. No obstante, yihad se utiliza en Occidente para referirse a la guerra santa de los musulmanes radicales, porque ellos mismos adoptaron esta palabra, ¿no es cierto? Las propias organizaciones extremistas islámicas lo adoptaron y ahora le dieron un sentido completamente bélico, ¿no es cierto? Mucho más bélico que religioso. Es por esto que los grupos terroristas que usan la violencia para luchar contra los infieles en nombre de Alá son designados con la expresión yihad islámica, y la tendencia que conforman es llamada justamente yihadismo, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos establecidas todas las diferencias que tenemos. Resumiendo, se puede ser árabe sin ser musulmán, ¿sí? Una persona árabe, o sea, que habla árabe, puede practicar cualquier religión realmente. A la inversa, se puede ser musulmán sin ser árabe, obviamente. Islámico es un adjetivo nada más que hace referencia a las cosas relativas al Islam, menos a las personas. Una persona, un partido puede ser islamista sin practicar la violencia, no es necesariamente un fanático, sino se puede asimilar islamista con terrorista. Ahora, un yihadista es el individuo que sí usa la violencia y por lo tanto, aunque originalmente el término religioso sí tiene otro significado, actualmente un yihadista es un terrorista, ¿sí? Entonces, como podemos ver, existe tanta confusión con los descendientes de Ismael como con los de Yitzhak, ¿verdad? Entonces, veamos la situación actual y futura. Tehillim 83 considera el odio reinante en el tiempo de David y proféticamente la situación actual de Oriente Medio. Los edomitas y los ismaelitas se aliaron en aquel tiempo con moabitas y amonitas, descendientes de Lot, ¿no es cierto? Los agaritas, una tribu árabe compuesta de descendientes de Agar, también traducido como agarenos, ¿sí? A veces lo ponen con H, sin H. Los amalequitas, otros descendientes de Saúl. Vamos a leer. O el
Elohim, no guardes silencio, no te quedes ahí callado, oh él. Pues mira que tus enemigos rugen, los que te odian levantan la cabeza. Contra tu pueblo consultan astutamente y en secreto. Entran en consejo contra tus protegidos. Dicen, vamos a eliminarnos como nación, que no haya más memoria del nombre de Israel. Unánimes han conspirado en su consejo. Contra ti han hecho una alianza. Los clanes de Edom y los ismaelitas, Moab y los agaritas, Gebal, Amón y Amalek, Peleshet con los habitantes de Tzor, y hasta Ashur se ha unido a ellos y ha dado refuerzos a los hijos de Lot. Pues han dicho, apoderémonos de las moradas de Elohim. Elohim mío, llena sus rostros de vergüenza para que la gente busque tu nombre, oh Yahweh, que queden frustrados y aterrados para siempre, queden derrotados y perezcan, para que sepan todos que tu nombre es Yahweh y que solo tú eres el León supremo sobre toda la tierra. No es por simple coincidencia que los países árabes de la actualidad han usado la misma expresión que con respecto al Estado de Israel en nuestros días. En la Guerra de los 6 días, el entonces presidente de Egipto, Nasser, declaró por radio, ¿no es cierto?, que iba a barrer a los judíos dentro del mar y borrar a Israel, la nación de Israel, del mapa para que no se recordara la existencia de la actual nación. Las naciones mencionadas en Tejilín 83 también existen hoy y les voy a pasar otro mapita. Espérenme un segundo. Está aquí. Estas son las naciones actuales más o menos que tenemos en la actualidad. Edom son los palestinos y el sur de Jordania, ¿sí? Moab son palestinos y centro de Jordania. Hoy están todos mezclados, obviamente, no es exactamente la misma división antigua, pero sin embargo están acá y están ahí y no se han ido tan lejos tampoco. Amón son los palestinos y el norte de Jordania, ¿sí? Entonces Edom, Moab y Amón los vamos a encontrar mezclados con los palestinos en Jordania en la actualidad. Los agarenos venían de Egipto, ¿no es cierto? Son los descendientes de Agar. Gebal es la Biblos griega, ¿sí? Entonces la tenemos en Fenicia, allá arriba. Es el Hezbolá y el norte del Líbano. Tiro es el Hezbolá y el sur del Líbano, ¿sí? Amalek, que es el nieto de Saúl, ¿verdad?, que lo vamos a ver más adelante, hoy es la élite sionista. Yo sé que me van a llenar de preguntas y no se las voy a dar todas hoy la respuesta porque no corresponden a esto. Esto es una presentación y espero que estén comprendiendo que todo esto va a tener muchísimo desarrollo porque no es fácil entender todas las cosas. Así que más adelante sí vamos a ver cómo es que todos ellos se fueron transformando en lo que son actualmente. Pero hoy ténganlos en cuenta porque van a seguir apareciendo. Peleshet, o sea, Filistea, es Hamas, la franja de Gaza, ¿sí? Y lo que era Siria, abarca Irak y una buena parte de Siria, ¿verdad? Que lo hemos dicho la otra vez, que en la parte de los descendientes de Yefet, ¿no es cierto? Los ismaelitas de Shem, los ismaelitas son el mundo árabe, ¿no es cierto? Son los descendientes de Ismael. Entonces aquí tienen todo en el mapa más o menos cómo son todos los que están rodeando a la nación actual de Israel en este momento. La única ocasión en la historia en que todas estas naciones se combinaron entre sí contra Israel fue después de 1948, después de la formación del actual Estado. Nunca ocurrió en la antigüedad, sí, pero se cumplió claramente a partir de la Guerra de los 6 días y hasta ahora continúa la coalición ahí montada, ¿no es cierto? Cuando los líderes árabes declararon uno tras otro que la única manera de conseguir la paz en Oriente Medio es mediante el aniquilamiento total de Israel como nación. Sin embargo, las escrituras dicen otra cosa y no será como ellos quieren, ¿no es cierto? Dice que habrá un día de paz duradera entre Israel y la mayoría de estas naciones enemigas. Según las profecías sucederá de 3 maneras: por ocupación, por destrucción o por conversión, ¿sí? Vamos a ver una por una. Déjenme verificar, está todo bien. Listo. Será el Líbano, vamos a hablar nación por nación. El Líbano será ocupado por Israel. Las profecías que estoy leyendo acá, les digo lo mismo que digo con respecto a todo.
Hoy las estamos mencionando para que tengamos un pantallazo general de las cosas, pero cada una es un estudio de por sí y algunas van a llevar más de un estudio, ¿sí? Entonces entendamos que yo no puedo estar dando respuestas a cosas tan complejas como es la situación geográfica y política de todo Medio Oriente a través de 4.000 años, ¿no es cierto?, para resolver todas nuestras dudas. La cosa es bastante compleja, la vamos a ir viendo a medida que avancemos, quédense tranquilos. Entonces, el Líbano será ocupado por Israel. Así ha dicho Adonai Yahweh. Estos son los límites de la tierra que obtendrán como heredad para las 12 tribus de Israel. Yosef tendrá 2 porciones. Así la recibirán en posesión tanto los unos como los otros, porque por ella alcé mi mano jurando que la había de dar a sus padres. Esta tierra les corresponderá a ustedes como heredad. Este será el límite de la tierra por el lado norte, desde el mar grande es el Mediterráneo, en dirección de Hetlón, Lebo, Tzedad, Hamat, Berota y Sibraim, que está en el límite de Damasco, y el límite de Hamat, y hacia Hatzer Hatikon, que está en el límite de Jaurán. El límite del norte será desde el mar, Hatzar Enon, y el límite de Damesek al norte y el límite de Hamat. Este será el lado del norte. Por el lado, y acá sigue describiendo todo, ¿no es cierto? Lo que yo quiero que resalten, después ustedes pueden leerlo, y deberían. Lo que quiero que vean bien es que el límite del norte está en Damasco, ¿sí? Que nunca perteneció al reino de Israel, ¿sí? Al reino antiguo nunca perteneció a Damasco. Entonces las fronteras del reino de Israel deben extenderse hasta el norte del Líbano actual, ¿sí? El territorio del Líbano está dentro de la tierra de la promesa de Abraham, pero nunca llegó a ser ocupado por los israelitas, porque no conquistaron todo lo que debían conquistar, ¿sí? El problema fue ese. La nación del Líbano dejará de existir y habrá paz entre los ocupantes de esa tierra y los israelitas. Jordania. El sur de este país, incluyendo la tierra de Edom, será totalmente devastado con una gran masacre. Como dice, así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto Edom ha procedido vengativamente contra la casa de Yahudá, incurriendo en grave culpa al vengarse de ellos. Por eso, así ha dicho Adonai Yahweh, extenderé también mi mano contra Edom y exterminaré de ella a los hombres y a los animales. La convertiré en ruina. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Ejecutaré mi venganza contra Edom por medio de mi pueblo Israel. Harán de Edom de acuerdo con mi furor y con mi ira, y conocerán mi venganza. Dice Adonai Yahweh en Yahezkel capítulo 25. Permiso. Por eso, por vida mía, que a la sangre te destinaré y la sangre te perseguirá, dice Adonai Yahweh, ya que no aborreciste la sangre, esta te perseguirá. Convertiré al monte Seir en desolación y soledad, y eliminaré de allí al que pasa y al que vuelve. Llenaré sus montes con sus cadáveres, en tus colinas, en tus valles y en todas tus quebradas caerán muertos a espada. Te convertiré en desolación perpetua y tus ciudades nunca más serán habitadas. Yahezkel capítulo 35. Y sabrán que yo soy Yahweh, dice. En la actualidad ellos dicen que su nombre es Alá. Obadiah centraliza también su pequeña profecía en la destrucción de Edom, justamente por la violencia hecha a tu hermano Jacob, la desgracia te rodeará y perecerás para siempre. En aquel día cuando te quedaste indiferente, cuando extranjeros le llevaban sus bienes, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suertes por Jerusalén, tú fuiste como uno de ellos. ¿Cómo pudiste mirar con alegría hacia tu hermano en aquel día, en su día de calamidad? ¿Cómo pudiste gozar con malicia sobre el pueblo de Yahudá en aquel día de ruina? ¿Cómo pudiste reírte a carcajadas en aquel día de angustia? ¿Cómo pudiste entrar por la puerta de mi pueblo en su día de desastre, observar en alegría con nosotros sobre su desgracia en su día de desastre y ponerle la mano a sus riquezas en su día de desastre? ¿Cómo pudiste pararte en las encrucijadas para cortar a los fugitivos? ¿Cómo pudiste traicionar a los que huían en aquel día de angustia? Obadiah en el capítulo, es el capítulo 1, ¿no es cierto? En Yirmeyá, Jeremías, ¿no es cierto?, 49, tenemos más detalle, incluso menciona la ciudad de Borra, acerca de Edom. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Es que no hay más sabiduría en Temán, ha desaparecido el consejo de los entendidos, se ha corrompido su sabiduría.
Huyan, vuelvan hacia atrás, métanse en hondonadas, oh habitantes de Dedán, porque estoy trayendo la ruina de Esaú sobre él, el tiempo en que lo castigo. Si los vendimiadores vinieran contra ti, ¿no dejarían rebuscos? Aún los ladrones en la noche destruirían solo lo que les bastara. Pero yo he despojado a Esaú. He dejado al descubierto sus esconderijos y no puede esconderse. Su descendencia está saqueada, sus parientes y sus vecinos ya no existen. Déjame tus huérfanos, yo los criaré, que confíen en mí tus viudas, porque así ha dicho Yahweh. Si los que no debían beber de la copa tuvieron que beberla, ibas tú a quedar sin castigo. No quedarás sin castigo, tendrás que beberla, porque por mí mismo juro, declara Yahweh, que vos, Ra, se convertirá en desolación, en burla, en ruina y en maldición, y todos los pueblos se convertirán en ruinas perpetuas. ¿Quién es este que viene de Edom, con vestiduras brillantes desde Borra? ¿Quién es este de atuendo majestuoso que marcha en su gran poder? Soy yo que contiendo victoriosamente, poderoso para dar triunfo. ¿Por qué está tan roja tu ropa y tus vestiduras están como las del que ha pisado en el lagar? He pisado el lagar yo solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira, y la sangre de ellos salpicó mis vestiduras y se manchó toda mi ropa, porque yo había planeado un día de venganza y el año de mi redención ha llegado. Entonces miré y no había quien ayudara, me quedé mirando y no hubo quien apoyara. Así que mi propio brazo me trajo el triunfo y mi propia ira fue mi ayuda. En mi furor pisoteé pueblos, los embriagué con mi ira y tiré su gloria por el suelo. Esta profecía está en Yeshaya capítulo 63. Esta ciudad era muy importante hasta los primeros siglos de nuestra era, ¿no es cierto?, cuando fue totalmente abandonada. Y fue redescubierta hace poco más de un centenar de años atrás. Hoy es una gran atracción turística y la mayoría lo conoce con el nombre de Petra. La zona central de Jordania, que es llamada Tierra de Moab en las Escrituras, también sufrirá destrucción, pero en parte, ¿no es cierto? Profecía contra Moab. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. Pobre de Nebo, que es despojada. Kiriataín quedó capturada y abochornada. La ciudadela avergonzada y arrasada. La gloria de Moab ya no existe. En Heshbón planearon el desastre contra ella, diciendo: vengan, acabemos la conmoción. Tú también, Madmen, serás silenciada. La espada contra ti. Oigan, se oye un clamor de Joronayim, destrucción y grande ruina. Moab está destrozada, sus pequeños gritan, por la cuesta de Lujit suben con llanto continuo, por la bajada de Joronayim se oye un agonizante clamor de angustia. Huyan, salven sus vidas y sean como Aroer en el desierto. Ciertamente por tu confianza en tus riquezas y en tus tesoros tú también serás capturada. Y a Kemosh lo llevarán al exilio. Kemosh es su ídolo, ¿no es cierto? Es el dios de los moabitas, junto con sus sacerdotes y asistentes. Vendrá el despojador a cada ciudad, ninguna escapará. Este es el desolador. El valle quedará devastado y la llanura desolada, porque ha hablado Yahweh. Denle alas a Moab, porque tiene que irse de aquí. Sus ciudades quedarán desoladas, sin nadie que viva en ellas. Maldito el que sea negligente en hacer la obra de Yahweh. Maldito el que retraiga su espada de la sangre. Moab ha quedado seguro desde su juventud, reposando sobre sus sedimentos, y no lo han vaciado de vaso en vaso. Nunca ha ido al exilio. Esto quiere decir que nunca fue juzgado antes, ¿sí? Por eso ha quedado en él su fino sabor y no ha perdido su olor. Pero vienen días, declara Yahweh, cuando yo le enviaré quienes lo hagan vaciar. Ellos vaciarán sus vasos y destrozarán sus tinajas. Y Moab se avergonzará de Kemosh, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, en la cual confiaban. ¿Cómo pueden ustedes decir: somos guerreros, hombres valientes para la guerra? Moab está despojado, han escalado sus ciudades, sus jóvenes escogidos han bajado al degolladero, declara el rey, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. El desastre de Moab se acerca, su caída se aproxima rápidamente. Después continúa, ¿no es cierto? Yo les dejo, porque es el capítulo entero, ¿no es cierto?, que es la profecía contra Moab. Entonces, tenemos esta profecía, pero habrá sobrevivientes que se van a arrepentir y un remanente regresará, según el último pasú, que dice: pero en tiempos venideros restauraré la suerte de Moab, declara Yahweh. Hasta aquí es el juicio contra Moab. En el reino milenario de Mashiach, este pueblo formará la nación convertida llamada Moab.
El norte de Jordania tampoco sufrirá una destrucción total. Los supervivientes también se volverán al Adón. Dice acerca de los amonitas, así ha dicho Yahweh: no tiene hijos Israel, no tiene herederos. Entonces, ¿por qué han desposeído Malcam a Gad? ¿Por qué su pueblo se ha establecido en las ciudades de Gad? Ciertamente vienen días, declara Yahweh, en que sonaré la alarma de guerra en Rabá de los amonitas. Se convertirá en un desolado montón de escombros y sus aldeas arderán en fuego. E Israel desposeerá a los que lo desposeyeron, ha dicho Yahweh. En Yirmeyah 49. Así habrá paz entre los israelitas y los amonitas restantes, que formarán la nación de Amón durante el milenio. Cuando digo nación de Amón, no quiero decir que necesariamente vaya a tener ese nombre, sino que será el grupo de remanente de esa nación original, ¿sí? Egipto, su futuro está detallado en Yesaya capítulo 19. También no lo vamos a leer completo. La profecía de Misraim, montado en una nube veloz, Yahweh vendrá a Misraim, los ídolos de Misraim temblarán ante él y el corazón de los mitzritas desfallecerá dentro de ellos. Yo incitaré a mitzrita contra mitzrita, guerrearán unos con otros, así que habrá peleas internas, ¿no es cierto? Cada uno contra su prójimo. Si nos ponemos a pensar hoy en lo que llamamos, lo que sería Egipto, está formado por la hermandad árabe, ¿no es cierto? Que son muchos grupos y nunca terminan de estar completamente unidos entre sí, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas ya que están profetizadas, vemos cómo se van cumpliendo y en su momento serán mucho más importantes, ¿no es cierto?, que ahora. También dice que los ashuritas, los de Ashur, ¿no es cierto?, se unirán a los mitzritas y juntos servirán a Yahweh en el milenio, dice después, ¿no es cierto?, en más adelante, ¿no es cierto? En ese día ya Israel será un tercer aliado con Misraim, con Ashur, como bendición sobre la tierra. O sea que sí habrá un remanente también de Misraim y también de Ashur, ¿sí?, Asiria. Porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito sea Misraim, mi pueblo, Ashur, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Entonces habrá guerra civil, habrá desolación y habrá hambre. En los Pasukí 11 y 15, la causa de su devastación será un mal liderazgo, ¿no?, que va a desviar al pueblo. Finalmente Egipto se va a convertir al verdadero Elohim a través del Adón Yahshua, ¿no es cierto?, y va a vivir en paz con Israel. Asiria, que es el norte de Irak, también se convertirá como Egipto, ¿no es cierto?, y será nuevamente ligada a Israel y Egipto por una ruta posibilitando unidad política, económica y religiosa. Estará presente en el milenio, como acabamos de mencionar. Arabia Saudita, llamada en las escrituras generalmente de Kedar, que fue el reino más grande, ¿no es cierto? Acabamos de ver que es uno de los hijos de Ismael, ¿no es cierto? También es llamado como Arab, ¿no?, ya también lo vimos, y también es llamado los reinos de Azor. Será devastada y se volverá desolación para siempre, ¿sí? La paz con Israel llegará mediante la destrucción permanente de esta nación. Acerca de Kedar y de los reinos de Hatzor, los cuales derrotó Nabucodonosor, rey de Babel, así ha dicho Yahweh: levántense, marchen contra Kedar y despojen a los kedemitas. Les quitarán sus tiendas y sus rebaños, sus carpas y todos sus enseres. Se llevarán sus camellos y proclamarán contra ellos: hay terror por todas partes. Huyan, emigren lejos, métanse en las hondonadas, oh habitantes de Hazor, declara Yahweh, pues Nabucodonosor, rey de Babel, ha trazado un plan contra ustedes y ha formado un propósito contra ustedes. Levántense, ataquen a una nación tranquila que vive tan segura que no tiene puertas ni con trancas, que vive solitaria. Sus camellos serán botín y sus abundantes rebaños serán despojos. Y esparciré por todos los vientos a los que se rapan las sienes, y de todos lados les traeré desastre, dice Yahweh. Hatzor se convertirá en morada de chacales, una desolación perpetua. Nadie morará allí, ningún humano la habitará. Dice Yirmeyah capítulo 49. Irán es el antiguo Elam, ¿no es cierto? No es árabe, aunque sí es musulmán, ¿no? Como vimos, no hablan árabe, pero sí tienen la misma religión.
tienen el Islam. También será destruido y todos sus habitantes se dispersarán por el mundo. O sea, siempre de lo que hablamos cuando decimos destrucción total es la destrucción del reino como nación y como del local, ¿sí? Pero siempre en todas partes escapará gente. ¿Sí? Los habitantes, que son generalmente la gente del pueblo, que no se los puede comparar normalmente con las élites ni con los fanáticos que representan a sus guerrillas, a sus milicias, ¿no es cierto? Entonces, las escrituras no revelan cuánto tiempo durará su dispersión, pero van a estar presentes en el milenio, dice la palabra de Yahweh que le llegó al profeta Yirmeyá concerniente a Elam, al principio del reinado de Sedequías, rey de Yahudá. Así ha dicho Yahweh los ejércitos: voy a quebrar el arco de Elam, el principio de su poder, y traeré contra Elam los 4 vientos de los 4 extremos del cielo, y los dispersaré en todas las direcciones. No habrá nación a donde no vayan los fugitivos de Elam. Quebrantaré a Elam delante de sus enemigos, delante de los que buscan su vida. Traeré desastre sobre ellos. Mi ira ardiente, declara Yahweh. Enviaré tras ellos una espada hasta que los consuma. Y pondré mi trono sobre Elam y eliminaré de allí al rey y a los oficiales, declara Yahweh. En Yirmeyá 49. Babel será asolada, sabemos, y durante todo el milenio quedará deshabitada para seres humanos, ¿no es cierto? Será tomada por animales salvajes, dice, nunca más será habitada ni será poblada por todas las edades. Ningún árabe pondrá allí su tienda, ningún pastor hará recostar allí sus rebaños. Por allí se recostarán las fieras y las casas se llenarán de búhos. Allí habitarán los avestruces y allí danzarán los chivos salvajes. Y en sus castillos aullarán las hienas y los chacales de los palacios de placer. Su hora está cerca, sus días no se prolongarán. Esto es evidentemente, está hablando que serán demonios, ¿no es cierto? Su destrucción será similar a la de Sodoma y Gomorra, como dice en Yirmeyá en el 50. Ciertamente allí morarán los gatos salvajes y las hienas, también habitarán allí los avestruces. Nunca más será habitada, ni será poblada a través de los siglos. Será como cuando Elohim trastornó a Sedón y a Morá y a las ciudades vecinas, declara Yahweh. No morará nadie allí, ningún humano la habitará. Su destrucción también será total y completa. ¿Cómo han capturado a Sheshka? Sheshka es un nombre poético de Babel. Tomaron a la alabanza de toda la tierra. ¿Cómo ha llegado a Babel a ser objeto de horror entre las naciones? El mar ha subido sobre Babel, la han anegado sus olas tumultuosas. Sus ciudades son una desolación, una tierra seca y desierta, una tierra en la que nadie habita y ningún humano pasa por ella, convirtiéndose en un continuo fuego y humo, como dice en Gitalut 19, por segunda vez dijeron aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos, refiriéndonos a la destrucción final de Babel, ¿no es cierto? También los animales salvajes mencionados que hemos visto son demonios que estarían presos en esos lugares durante el milenio. Después de estas cosas vi a otro mensajero que bajaba del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babel la grande, se ha convertido en habitación de demonios, ¿sí? Refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Esto está en Gitgalut capítulo 18. Así que entendemos que los demonios tienen semejanza con los animales, ¿no es cierto? Según Gitgalut 9 y otro pasaje, la palabra hebrea traducida por sátiros, en verdad significa demonios en forma de machos cabríos. No siempre la traducen como sátiros, le ponen cualquier cosa a veces. Y Lilith, que es traducida normalmente como lechuza, se refiere a otro demonio. Esto lo vimos en el capítulo 18 de esta serie, ¿no es cierto? Edom, finalmente, el sur de Jordania, como Babel, será desolado y deshabitado perpetuamente, ¿no es cierto?, a causa de sus pecados contra Israel, como ya lo hemos dicho. Les dejo unos cuantos, pasukim, voy a leer uno solo, porque es día de la retribución de Yahweh, el año de la vindicación de la causa de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre. Su tierra se volverá brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, De generación en generación quedará en ruinas, nunca jamás pasará nadie por ella. Erizos y búhos la poseerán, lechuzas y cuervos habitarán en ella. Él la medirá con el cordel del caos y pesas del vacío. Se llamará: no hay ningún reino allí. Sus nobles y todos sus gobiernos serán como nada.
Sobre sus palacios crecerán espinos, sobre sus fortalezas ortigas y cardos. Será guarida de chacales y morada de avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El chivo salvaje, o sea, el sátiro, ¿no es cierto?, gritará a su compañero. La lechuza también hallará allí sosiego, esta es la Lilith, y hallará reposo para sí. Allí anidará y ovará la serpiente. La serpiente flecha empollará y los cubrirá bajo su sombra. También se reunirán allí los buitres, cada cual con su pareja. O sea, van a estar todos rejuntados en este lugar de desolación total y completa. Les dejo también otros pasupín, porque también aparecen Yahezkel y Irmeyá, ¿no es cierto?, la desolación de Edom. Peleshet, o sea, los palestinos, ¿no es cierto?, mal que pese a muchos, serán completamente eliminados. Así he dicho, nuevamente les digo, como nación, ¿sí?, como un núcleo de nación, individuos siempre van a sobrevivir de todas estas naciones. Así ha dicho, no, perdón, les voy a leer una que ya dejé marcada, les dejo los otros para que ustedes lo lean después. No te alegres toda Peleshet por haberse roto la vara del que te golpea, porque del tocón de la culebra surge una avispa, una víbora voladora brota de él. Los primogénitos de los pobres pasarán y los destituidos descansarán seguros. A tu raíz la haré morir de hambre y mataré al último de los tuyos. Gime, oh puerta, clama, oh ciudad, estremécete toda Peleshet, porque del norte viene un intrépido, y no hay ningún rezagado entre sus filas. ¿Y qué le responderá él a los mensajeros de cualquier nación? Que Yahweh ha establecido acción. En ella hallarán refugio los necesitados de su pueblo. Como se puede ver, siempre es la destrucción local, física de las tierras, ¿no es cierto? Porque es la destrucción simbólica del reino, por así decir, y obviamente morirá gente si se quedan ahí, pero los que quieran salvar sus vidas deben unir acción, porque siempre hay refugio para los necesitados que quieren hallar un refugio, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte sociopolítica, ¿no es cierto?, de todos los descendientes de Ismael en la actualidad y cómo se unieron posteriormente a Edom. De Edom hablaremos en su momento un poco más adelante, ¿no es cierto? Así que todas estas implicaciones hemos dado un pantallazo general, como ya les he dicho, y más adelante vamos a ir profundizando porque van a seguir siendo mencionadas y todas estas pequeñas semillas que nosotros estamos viendo hoy se van a desarrollar y van a tener su culminación en Hitgalut. No vamos a ver el desarrollo final porque el desarrollo final está allá, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de otra cosa, de un punto más que tiene este capítulo pequeño que estamos viendo, ¿no es cierto? Dos pozos de agua, que son dos fuentes de vida. En Bereshit, en la vida de Abraham, vemos dos simientes, dos clases de personas y dos vidas, Ismael y Yitzhak, ¿no es cierto? Y también descubrimos dos pozos de agua. Uno destinado a, perdonen un segundo, se me fue todo el lugar, uno destinado a Ismael, ¿no es cierto?, y el otro a Yitzhak. Las escrituras nunca desperdician palabras, eso ya lo sabemos. Por eso este relato de los dos pozos para dos clases de vida es muy significativo, está lleno de un mensaje espiritual profundo. El pozo para Ismael en primer lugar. Esta es la fuente de su vivir, ¿no es cierto? Este pozo, porque el pozo de agua es el pozo de las aguas de donde bebemos, ¿no es cierto? Es lo básico que se necesita para la vida. Este pozo estaba en el desierto cerca de Mitzrayim. Entonces Elohim le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua. Ella fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Elohim estaba con el muchacho y este creció, habitó en los desiertos y se hizo arquero. Vivía en el desierto de Parán. Y su madre le consiguió una esposa de la tierra de Mitzrayim. Esto está en Bereshit, capítulo 21. Y ellos habitaron desde Javilá por sur, que queda cerca de Mitzrayim, hasta Asur. Se estableció enfrente de todos sus parientes, dice Bereshit, capítulo 25. En las escrituras, el desierto siempre representa un lugar de prueba, un lugar, además, habitado por demonios. ¿Sí? Cuando Yahshua fue tentado, lo fue en el desierto.
¿sí? Donde fue, ahí lo fue a buscar Hasatán. El desierto donde se hallaba el pozo de Ismael quedaba cerca de Mitzrayim. De ahí él podía bajar rápidamente, ¿no es cierto?, a Mitzrayim, que era el país de origen de su madre, al final de cuentas, y de su esposa luego, porque la madre le buscó una esposa egipcia. La fuente del vivir de Ismael entonces hizo de él un arquero. La diferencia entre un arquero y un sembrador es que el sembrador cultiva la vida y el arquero la mata, básicamente simplificando. El arquero es un cazador como un Nimrod, uno que mata en el desierto, y son cazadores todos ellos siempre, ¿no es cierto? En esa línea siempre son cazadores. Esaú también fue un cazador. La fuente de vida de Ismael hizo entonces que él se uniera firmemente a Mizraim, ¿no es cierto?, es decir, con el mundo. Cuando Agar tomó una esposa para Ismael, la trajo de Mitzrayim, de su propia fuente. Ella era egipcia y quería tener una nuera egipcia. Al tomar esposa de la tierra de Mitzrayim para Ismael, Agar lo selló con las cosas de Mitzrayim. En todo esto vemos que hay un manantial, una fuente de vida que puede hacer de uno un cazador salvaje que mata la vida y que lo puede unir al mundo, ¿sí? El pozo de Yitzhak, aunque Mashiach haya sido producido y haya crecido en la vida de congregación de los creyentes, aún así debemos recordar que existen dos fuentes, dos clases de vida, ¿sí? No podemos olvidarnos de esto. ¿Qué clase de vida llevamos? ¿La de Ismael o la de Yitzhak? No es suficiente decir que tenemos la vida de Yitzhak. Debemos examinar la clase de agua que bebemos día tras día, ¿sí? Bebemos del pozo de Ismael, el pozo que está cerca del mundo, el pozo que está cerca del Mitzrayim, ¿sí? Es el caso, este manantial va a hacer de nosotros un Ismael, ¿sí? Vamos a caer en el mundo. O bebemos del pozo de Yitzhak, el manantial de Mashiach, el pozo del Ruach. Si es así, el agua divina que brota de esta fuente va a cumplir muchísimas cosas. En aquel tiempo Abimelech fue con Picol, el jefe de sus tropas, y le dijo a Abraham: Elohim está contigo en todo lo que haces, así que júrame aquí por Elohim que no tratarás falsamente conmigo ni con mis amigos y parientes, sino que tratarás conmigo y con el país en el que has recibido como extranjero tan lealmente como he tratado yo contigo. Y Abraham dijo: lo juro. Entonces Abraham le reprochó a Abimelech por el pozo de agua que los servidores de Abimelech le habían arrebatado. Pero Abimelech dijo: yo no sé quién hizo esto, tú no me lo dijiste, no había oído de eso hasta el día de hoy. Abraham tomó ovejas y bueyes, se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un convenio. Abraham entonces apartó 7 ovejas del rebaño, y Abimelech le dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 ovejas que has puesto aparte? Él respondió: vas a aceptarme estas 7 ovejas como prueba de que yo cavé el pozo. Desde entonces se llamó aquel lugar Beersheba, pozo del juramento, porque allí hicieron los dos un juramento. Después que concluyeron el convenio en Beersheba, Abimelech y Picol, el jefe de sus tropas, se retiraron y volvieron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Yahweh, el Olam, el poderoso eterno. Y Abraham residió durante mucho tiempo en la tierra de los filisteos. Bereshit capítulo 21. El pozo destinado a Yitzhak estaba en Beersheba, cerca del país de los filisteos, ¿no es cierto?, de los filisteos. Este manantial, a diferencia del de Ismael, no estaba cerca de Mitzrayim, sino en la frontera de la tierra de los filisteos y la buena tierra llamada de Canaán en esa época, ¿no es cierto? Beersheba estaba en la tierra de los filisteos y más tarde llegó a ser el extremo sur de la Tierra Santa. Cuando las escrituras describen la geografía de la Tierra Santa, usan la frase desde Dan hasta Beersheba, ¿sí?, indicando de un extremo a otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Shamuel Aleph capítulo 3, porque la distancia de Dan en el extremo norte y Beersheba en el sur abarcaba toda la tierra de Canaán. La fuente de Yitzhak era un pozo redimido, ¿sí? En este pozo que Abraham había excavado se había perdido porque lo habían robado los siervos de Abimelech, lo habían tomado por la fuerza. Entonces Abraham lo redimió pagando por él 7 corderas. En tipología, estas corderas son la redención completa de Mashiach, ¿sí?, lo cual indica que el agua viva y divina fue redimida, comprada nuevamente por la plena redención de Mashiach, ¿no es cierto? Hoy en día, mientras todo el linaje humano vive por una fuente exenta de redención, nosotros vivimos por una fuente redimida. El agua viva que bebemos ahora no es natural, fue redimida al costo de la obra redentora de Mashiach. La fuente de Yitzhak también necesitaba un pacto.
Este pacto es la semilla del nuevo pacto. Nuestra agua viva no es solamente agua redimida, sino también es agua del pacto. Ismael vivió del agua silvestre, natural, agua que no tenía ni redención ni pacto. Sin embargo, toda el agua que Yitzhak bebió era agua redimida y agua de pacto. Puesto que ya hemos comenzado a conocer a Mashiach, la fuente de nuestro vivir, que también ha sido el agua redimida, es el agua del pacto. En Beersheba, Abraham también plantó un árbol, ¿sí? Un tamarisco. El tamarisco es un árbol de larga vida. Tiene madera dura, sus ramas son espesas y es un árbol perenne, o sea, se mantienen verdes todo el año, ¿no es cierto? Por esto el tamarisco simboliza la fortaleza, ¿no es cierto?, para hacer pactos y para invocar el nombre del Eterno. De esta manera se torna un símbolo de profundidad, de firmeza, ¿no es cierto?, de permanencia. Es un árbol muy, muy fuerte, como el pacto de Elohim, ¿verdad? Esto significa que Abraham no plantó el tamarisco como señal del pacto con Abimelech, sino del pacto con Elohim. Aquí es donde se termina de encerrar el pacto del capítulo 17. Con este pacto, Abraham manifestó ante todos los ámbitos terrenales y espirituales la intención de quedarse en esta tierra, no porque los hombres lo permitían, sino porque el Eterno lo había establecido con promesas fundamentadas en su voluntad. Algunas tradiciones rabínicas dicen que a partir de entonces Abraham invitaba a los que pasaban, ¿no es cierto?, para que comieran y se confortaran gratuitamente, obviamente, porque los convidaba. Después de haber comido, les decía: vengan y bendigamos al Rey Altísimo y Santo, aquel que de lo suyo ustedes han comido. Les explicaba que no habían comido de su comida, sino de la de aquel que habló y el mundo fue creado. Entonces cuenta la historia que de este modo Abraham ganó muchas almas para el reino de Yahweh. Esto es una tradición antigua, ¿no es cierto?, judía. La hospitalidad oriental realmente es proverbial. Yo no tengo ninguna duda de que es más que probable que esto haya sido completamente verdad, ¿sí? Lo vemos en la actitud que tuvo Abraham cuando vio a los tres, cuando se le presentó a Abraham, él salió corriendo a recibirlos. Entonces se nota que ya era una costumbre ya de Abraham mismo, y es una costumbre oriental muy fuerte, muy arraigada. La hospitalidad es muy fuerte. Lo que Abraham estaba aquí haciendo realmente era ministrar a Yahweh al mundo, ¿sí? Después de haber redimido el pozo, símbolo de las aguas vivas, Abraham plantó un árbol mostrando al mundo que aunque él estaba haciendo un pacto con un rey terrenal, era Yahweh quien en verdad había hecho un pacto de sangre con él, ¿no es cierto?, y a su descendencia daría toda esa tierra para siempre. Hoy en día la vida de la novia está cerca del pozo de Beersheba, ¿sí? Cuando bebemos de este pozo, vivimos por él, y la congregación de creyentes de cada localidad será como un árbol tamarisco, ¿sí?, como un árbol así plantado por el cual fluyen las riquezas de esta vida. Cuando la gente acuda a las congregaciones, cuando vea ese árbol, nunca encontrará sequía y hambre, sino que será refrescada por el agua de la vida, ¿verdad? Beersheba, que significa pozo del juramento, es el lugar donde debería estar realmente la congregación de creyentes. La congregación de creyentes debe estar en el pozo del juramento con un pacto, y también debe cubrir al mundo de árboles tamariscos para que la gente encuentre refugio. Nosotros debemos ser ramas de nuestro árbol tamarisco, el árbol de nuestra congregación local, que siempre parte de la novia. Aquí en Beersheba tenemos la siembra, ¿no es cierto? Todos son semillas, pero con Ismael en el desierto tenemos la vida salvaje, la vida agreste, ¿no es cierto?, la vida de los cazadores. Muchos grupos creyentes son como desiertos, lamentablemente, solo convierten a la gente en personas agrestes, personas salvajes. Sin embargo, la vida apropiada de congregación de creyentes siembra a la gente. En esta sección de la palabra vemos claramente que existen dos fuentes de vida, ¿sí? Una es la fuente natural del desierto, de nuestra alma, y la otra es la fuente redimida en el jardín de nuestro lugar. En Beersheba, Abraham contendió por el pozo que había sido tomado por la fuerza. Ahora nosotros también debemos luchar por el pozo divino para que lo tengamos, tanto para la vida creyente como para la verdadera vida de la novia. El mundo trata en todo momento de robar nuestro pozo. Nosotros debemos recuperarlo, ¿sí?, para que de él fluyan manantiales de agua para todos.
tiene que ser un manantial para el mundo. Esta fuente de agua viva hace que convierte a Yitzhak en un holocausto. La fuente de la cual Ismael bebió hizo de él un arquero, ¿sí? Alguien que vivía de manera agreste y para sí mismo. Pero la fuente del vivir de Yitzhak hizo de él un holocausto, uno que fue ofrecido a Elohim para satisfacerlo. Esta fuente de vida condujo a Yitzhak a Moriah, ¿sí? No a Mitzrayim. La fuente de vida de Ismael conduce a la gente hacia abajo, pero la fuente de Yitzhak conduce a la gente hacia arriba, al monte Moriah, donde Jerusalén fue construida más tarde. El ascenso a Moriah preservó al pueblo de Elohim de los filistinos. También debemos subir de Beerseba a Jerusalén. No solamente debemos tener la vida de congregación de creyentes en Beerseba, ¿sí? Sino también en Jerusalén, que es la novia, la unidad. Finalmente, la fuente apropiada de vida hará de todos nosotros unos Yitzhaks y nos transformará a su debido tiempo en la nueva Jerusalén. Aquí tenemos otra semilla de la revelación divina, ¿sí? Ismael vivía en el desierto y se unió a Misraim, pero Isaac vivía en un plantío, ¿no es cierto? Y fue llevado a Moriah. El monte Moriah fue más adelante el monte de Sión, sobre el cual se construyó el templo de Elohim. Entonces, Shlomo comenzó a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido a su padre David, en el lugar que David había designado en la era de Ornán el Jebusita. Esto está en Dibrei Hayamim Bet, en el capítulo 3, 2 Crónicas. Y así, entonces, llegó a ser el centro de la buena tierra que Elohim dio a Abraham y a sus descendientes. Después de que estos descendientes siguieron el camino de Ismael y bajaron a Misraim, Elohim los sacó de la tierra con la intención de llevarlos a la buena tierra de Canaán, ¿no es cierto? Estos descendientes bajaron a Egipto más tarde, ¿no es cierto? Siguieron el camino de Ismael, bajaron a Egipto y fueron hechos cautivos. Entonces de ahí Yahweh los saca. Pero su incredulidad los mantuvo, sabemos, vagando en el desierto donde Ismael vivía. Finalmente Elohim introdujo a sus hijos en la buena tierra y escogió a Jerusalén, que había sido construida en el monte Moriah, como único centro en el cual debían adorarlo, ¿sí? Como resultado, todos los hijos de Israel subían 3 veces por año al mismo monte Moriah donde había sido llevado Yitzhak. Por consiguiente, el hecho de que Yitzhak fuese llevado al monte Moriah constituía una semilla que se desarrolló con el ascenso de todos los hijos de Israel al monte Sión, ¿sí? Concluyendo, de Abraham salieron 2 pueblos, ¿sí? El primero está representado por Ismael, que vivía en el desierto y se había unido a Mitzrayim. El segundo por Yitzhak, que vivía en Beerseba y fue llevado al monte Moriah. Hoy en día también existen estas 2 clases de creyentes. Una clase es semejante a Ismael porque viven para sí mismos en el desierto de su alma y se unen con el mundo. La otra clase es como Yitzhak, porque viven para Elohim en su lugar y en la congregación de creyentes y son llevados a Sion. Inclusive los verdaderos creyentes podemos ser semejantes a Ismael si vivimos para nosotros, por nosotros mismos, si estamos unidos al mundo, a menos que vivamos en nuestro lugar y en la congregación de creyentes, como lo tipifica Yitzhak, a fin de llegar realmente a la meta de Elohim. Entonces, habiendo ahora terminado con la charla, voy a quedar a disposición de todos para que hagan las preguntas. Voy a quedar esperando aquí. A ver, me dice Andrés, lo que percibo de este panorama es un cambio geopolítico donde desaparecerán naciones, tal vez en una gran guerra será la de Gog y Magog. Lamentablemente la de Gog y Magog se menciona en el final del milenio. Yo hasta ahora, todo el mundo la pone acá. Yo no consigo entender por qué no leen todo el Apocalipsis. Esta interpretación es antiquísima y la repiten unos a otros, se la van pasando de generación en generación y nadie verifica exactamente cómo son las cosas. Gog y Magog son mencionados al final del milenio, después de que Hasatán es liberado de los 1000 años. Así que yo no puedo decir que sea la misma. No puedo, porque no está mencionado de esa manera en el... ¿Se cayó? No sé. No, parece que no. No está mencionado de esa manera en
en las escrituras. El Eterno dijo que pelearía con Amalek de generación en generación. Hoy son la élite sionista, están enquistados en este Israel. Justamente esa es la forma en la que por la cual la gente no debe ir a Israel, no debe recurrir al judaísmo actual, porque son los falsos. Lo vamos a ver mucho más adelante. Lo vamos a ver más adelante, porque realmente no es simple, no les puedo explicar en 2 minutos lo que es la élite sionista, ¿no es cierto? Y cómo se transformó Amalek en la élite sionista. Dice, están enquistados en Israel, son los controladores del mundo, incluyendo Roma. ¿Cómo caerán? Van a caer en su momento, lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos a Apocalipsis, ¿sí? Estamos acá en la semilla, no vamos a ver ahora el cumplimiento de las semillas, así que no me pregunten cómo se van a cumplir las cosas. El reino de Mashiach se dará desde este Israel geográfico. El Israel geográfico, a ver si nos entendemos. Si yo pongo una casa en un terreno que no me pertenece y digo, ahora esta casa, este terreno se llama como yo quiero, eso no transforma el terreno, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya falsos judíos generando un falso Estado de Israel para poder destruir, están actuando tan malamente para que todo el mundo los odie, justamente para generar odio contra todos los judíos, pero al mismo tiempo para reunir a todos los judíos tontos, por así decir, que creen en cualquier cosa, toda la gente que no verifica, todos los simpatizantes, meterlos ahí adentro para después explotarlos, porque esa es la idea simplificada, está simplificada, muy simplificada, de Amalek, para destruir justamente a todo Israel, porque esa es la idea que tienen. Entonces, ¿cómo hacen? Se disfrazan y llaman a todos a ese lugar. Ellos no van a estar, obviamente, o planean no estar en el momento de la destrucción final en ese local. ¿Cómo se va a dar? Lo veremos en su momento cuando lleguemos a Apocalipsis, porque eso no es una cosa de Bereshit, sino de Hitgalut. Entonces, desde Australia ya está, no más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Realmente son cosas un tanto complejas, ¿no es cierto? Un tanto complicadas, pero recordemos, estas son las semillas nada más, es para que veamos de dónde surgieron esos países, esos personajes que justamente son tan importantes allá en el final. Y vamos a ver cómo se van a desarrollar completamente esas profecías cuando lleguemos a Hitgalut. Si nadie más tiene comentarios, si alguna pregunta, voy a dar por encerrada la charla. Gloria al Padre que nos permitió dar la charla correctamente, sin ningún problema. Esperamos que no tengamos más problemas a futuro. Los espero a todos mañana. Vamos a dar comienzo a una nueva serie de las otras, ¿no es cierto?, de edificación de los Kadoshim. Y entonces, shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.